escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Queridos hermanos de la comunidad Cristo Rey, les animo a que se unan con nosotros a estas reuniones de oración. Realmente van a sentir el amor de Dios, van a sentir de que aunque nos separe una pantalla, estamos conectados gracias a su amor. Así que les animo a que todos los martes estemos aquí presentes, orando unos por otros. Hermanos queridos, los invitamos al culto de oración el próximo martes. No saben lo edificante que es encontrarnos aquí en pantalla para poder compartir sobre nuestras vidas. El Señor nos edifica, así que está cordialmente invitado. Lo vamos a esperar con muchas ganas para poder orar a nuestro Señor. Los esperamos. Hermanos queridos, hermanos en la fe, quiero hacer una invitación grata que nos podamos unir el próximo martes en estos momentos difíciles que estamos pasando. Que el Señor pueda estar con nosotros todos los días, como Él lo prometió. El Señor escucha nuestras oraciones porque tenemos un Dios sanador, un Dios misericordioso, para que oremos unos por otros, para que el Señor nos proteja. En nombre de Jesús. Amén. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Queridos hermanos, queremos invitarlos a poder unirse al estudio de edificación que hacemos todos los miércoles. La verdad que no solo es lindo vernos y juntarnos más veces a la semana, sino que también poder aprender de la palabra del Señor, poder llenarnos de su gozo, de su gracia, de su energía, para poder sobrellevar esto de una mejor manera y para siempre recordar que Él es el que decide todo y en su mano y con la confianza sobre Él vamos a poder librar cualquier batalla. Queridos hermanos, invitamos a las reuniones de edificación que tenemos cada miércoles con nuestro querido pastor Julio. Realmente es un tiempo hermoso, los invitamos para que lo vamos a seguir creciendo espiritualmente y compartamos esos momentos también entre hermanos para apoyarnos y pasar este tiempo también complicado que tenemos. Los esperamos a todos. Nunca me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos.
buenos días, amado hermano, amada hermana. Los saludo con esa preciosa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que es brindada por nuestro amado Señor Jesucristo a nuestros corazones. Permítame leerle una porción de la palabra de nuestro Señor que se encuentra en Salmos 108. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos es tu verdad. Mi amado hermano, en este momento vamos a cantar una canción y yo lo invito a que alegremente cantemos juntos y alabemos a nuestro Padre Celestial, demostrando un agradecimiento profundo de nuestro corazón. Cantémosle a nuestro Dios. Dilo así. ¿Cómo entender? Tenemos un día
Muy buenos días, apreciados hermanos. Hoy es domingo 24 de enero y siempre es un gusto poder llegar hasta sus hogares para compartir la palabra del Señor. Estamos en un tiempo muy especial donde todas nuestras actividades las estamos desempeñando de manera virtual y estamos orando al Señor para que esta situación de la pandemia, de la epidemia que estamos viviendo en nuestra ciudad, puedan descender los casos para que podamos con confianza regresar al templo. Pero hoy quisiera compartir con ustedes en un pasaje de la Escritura que está en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, que habla acerca de la necesidad de estar fortalecidos en el Señor. Quiero invitarle que abra su Biblia y antes de que leamos la palabra de Dios podamos orar juntos para encomendar este tiempo a nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de llegar a compartir tu palabra, Señor. Gracias por esa bendita palabra que habla en nuestros corazones y que nos empujan a que nosotros podamos, Señor, acercarnos a ti. Señor, tú eres misericordioso y lleno de gracia para animarnos y equiparnos para la batalla. Y hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús de que tú nos uses para tu honra y tu gloria. En ese bendito nombre oramos, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Cuando miramos el libro de Efesios, vemos que esta carta escrita por Pablo está constituido por 6 capítulos. Los primeros 3 tienen un contexto doctrinal muy grande, muy fuerte, especialmente el capítulo 1 que nos hace recuerdo de que nosotros hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales en Cristo Jesús y que esto ha sido tan maravilloso porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. Capítulo 2, Pablo a través de esta doctrina esencial de la gracia en la salvación y viendo la obra como un resultado de nuestra salvación, nos muestra de que tiene que haber un fundamento doctrinal sólido dentro de la vida del creyente, dentro de la iglesia misma en sí. En el capítulo 4, Pablo habla en la primera etapa sobre la importancia de la unidad, es decir, la doctrina de la eclesiología, es decir, Cristo compuesto como un cuerpo lleno de miembros que edifican ese cuerpo con un propósito especial y que la iglesia está para edificar a los santos para toda buena obra y para que estén creciendo firmes y no sean llevados por cualquier viento de doctrina. En el capítulo 4 también Pablo ya empieza a hablar una sección práctica que es la nueva vida en Cristo y hace un énfasis en abandonar una vieja vestidura que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, que despojarnos de ello y equiparnos de un nuevo ropaje, de un nuevo estilo de vida. Por eso Pablo en el capítulo 5 habla de que nosotros debemos andar como hijos de luz y ahí empieza una clave dentro de cómo puede ser el comportamiento del cristiano para la glorificación de Dios. Es decir, a través de la llenura del Espíritu Santo. Y vemos que esa llenura del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, versículo 18 se traduce en primer lugar en nuestra manera de hablar, en nuestro comportamiento, en el matrimonio, con nuestros hijos, en la familia y también en nuestras relaciones laborales y las relaciones sociales. A partir del versículo 6, capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo ya hace un énfasis en algo que es importante. Para que todo esto sea realizado, es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, perdón. Ahora, cuando miramos nosotros cómo debemos de fortalecernos, Pablo hace una ilustración a partir del versículo 11 de la armadura de un soldado romano y empieza a hacer ciertas comparaciones de los componentes de la armadura. Ese es el cómo fortalecernos. Ahora, alguien definió que en las cartas de Pablo hay una repetición continua con respecto a los medios de la gracia que Dios da para que nosotros seamos fortalecidos en el Señor. Por ejemplo, estas prácticas que son denominadas las disciplinas espirituales o los medios de las gracias o las prácticas espirituales, estas prácticas involucran en primer lugar la lectura y meditación de la palabra de Dios.
Yo voy a ser fortalecido a medida que me involucre a comprender, a meditar, a reflexionar y a poner en práctica la palabra del Señor con un deseo ferviente de que sea escudriñada conforme a lo que está escrito. Una segunda práctica o un segundo medio de la gracia viene a ser como la adoración. Y la adoración es saber y reconocer que el fin supremo del ser humano es darle gloria al Creador. Darle gloria por lo que Él ha hecho, por lo que Él es y sabiendo lo que Él es, esperando lo que Él hará. Entonces eso involucra muchas áreas de nuestra vida. Adorarle incluso con nuestros bienes materiales y es un medio de fortalecernos espiritualmente a medida que nosotros demostramos dependencia de Dios a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros cánticos, a través de un estilo de vida que busque la gloria de Dios. Un tercer medio es la oración, es decir, que Dios busca que nosotros nos comuniquemos con Él no solamente en oportunidades, sino que sea intencionalmente e intensamente tener un diálogo con el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. La comunión es otro medio de gracia, es otra disciplina espiritual que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros podamos crecer espiritualmente y fortalecernos espiritualmente. Y la comunión es caminar con aquellos que aman al Señor Jesucristo. Esto involucra el saber perdonar como nosotros hemos sido perdonados y aplicar ese concepto de ser un pacificador en nuestras relaciones. También como una práctica en la vida espiritual para ser fortalecido, vemos la necesidad de hacer buenas obras. En Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, el apóstol Pablo aclara que la salvación es por la gracia de Dios y la fe es el medio de entender todo ello. Pero las buenas obras no nos ayudan para la salvación porque son un resultado de nuestra salvación. Entonces las buenas obras no son para recibir el beneficio o la salvación de Dios, sino por causa de nuestra salvación nosotros buscamos hacer diferencia con aquellas personas que tienen necesidad. Ayudar a los más necesitados es una parte esencial de demostrar a Dios presente en nuestras vidas. Y finalmente la evangelización, es decir, comunicar con nuestros labios la obra de Jesucristo, la necesidad del ser humano de su perdón, misericordia y salvación y que ellos puedan quebrantar su corazón con la obra del Espíritu Santo, pero usándonos a nosotros como medios para que ese mensaje se divulgue a los demás. Pablo enseña que el fortalecimiento en el Señor es una obra espiritual. Dentro del libro de Efesios, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La fortaleza del creyente es una fortaleza espiritual dada por el Espíritu Santo y esto no proviene de ir al gimnasio y desarrollar grandes músculos, que son disciplinas necesarias y que a algunos les gusta hacer, pero esta es una disciplina donde nosotros desarrollamos un espíritu fortalecido al alimentarnos con estos medios de gracia que mencioné anteriormente. Ser fuerte en el Señor no es otra cosa más que tener el poder de Cristo en nosotros para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y que conozcamos su voluntad y caminemos en su voluntad. Hay muchos creyentes que viven de fracaso en fracaso, de tumbo en tumbo, porque muchas veces no comprenden la importancia de buscar a Dios intencionalmente e intensamente para fortalecer esa vida interior y caminar dándole gloria a nuestro Señor. Ahora, si nosotros no estamos fortalecidos en Dios, es porque hemos descuidado algunos de los elementos que yo he mencionado a continuación. Pero déjenme decirle con toda franqueza que cada una de estas áreas que mencioné, de estas 7 medios de gracia o 7 disciplinas espirituales que podemos incrementar algunas más, van a ser objeto de estudio en nuestros estudios bíblicos de los días miércoles a partir de las 7:50 de la noche. Pero hoy no quiero compartir sobre
cómo ser fortalecidos en el Señor, sino de acuerdo a este pasaje quiero compartirles el por qué debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto debe ser una necesidad urgente para cada uno de nosotros y debemos de reconocer que muchas veces hemos descuidado este punto tan importante. Entonces, viendo lo que dice Efesios capítulo 10, le invito a que leamos el versículo 11 y 12 y vamos a descubrir el primer motivo por el cual debemos ser fortalecidos en el Señor por el poder de su fuerza, y vamos a encontrar que es porque el diablo está al acecho de nosotros y debemos estar firmes. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 6, versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está mencionando claramente la necesidad de fortalecernos en el Señor porque el diablo está al acecho de nosotros. Hermanos, en varios pasajes de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo hace mención sobre un mundo espiritual, sobre un terreno de las fuerzas espirituales. En Efesios capítulo 1, versículo 21 y 22, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona lo siguiente: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En este versículo 21 y 22, Pablo ya está haciendo una mención de un mundo espiritual que muchas veces nosotros pasamos por apercibido creyendo que es una fábula y nosotros estamos viviendo una realidad sin las herramientas para luchar contra el verdadero problema que nosotros tenemos. En el capítulo 2, versículos 2 al 5, por ejemplo, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Prácticamente Pablo está mencionando de que Dios nos resucitó, nos rescató, entendiendo nosotros que estábamos siendo guiados por un espíritu, por el príncipe de la potestad del aire, haciendo mención a un mundo espiritual. En el capítulo 3, versículo 10, por ejemplo, Pablo menciona lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Una vez más, Pablo hace una mención sobre fuerzas espirituales que existen. En el capítulo 5, versículo 11, Pablo mismo menciona de que no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos de reprenderlas. O una vez más, Pablo haciendo mención de las obras infructuosas de las tinieblas, es decir, un mundo espiritual que está acechando contra el creyente. En el capítulo 6, versículos 11 y 12 que acabamos de leer, Pablo también hace una mención a un mundo espiritual. Amado hermano, el diablo, Satanás y su ejército es una realidad para la vida del creyente. Y el enemigo lo que quiere hacer contra nosotros es que nosotros no estemos firmes, estemos destruidos, estemos prácticamente bajo sus pies. El enemigo es poderoso y utiliza peligrosas estrategias que podrían ser inadvertidas por cada uno de nosotros. Estad firmes contra las acechanzas. La palabra acechanzas deriva de una palabra en griego que es la palabra metodeias, y de ahí se deriva la palabra métodos o metódico. Es decir, el enemigo es tan metódico, es tan sagaz, es tan astuto y utiliza el engaño para hacernos caer. Hermanos, este término es equiparado prácticamente a un animal que está dedicado a la caza y que acecha con mucha cautela a una presa que esté desprevenida.
De hecho, el apóstol Pedro, cuando nosotros miramos Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 9, menciona lo siguiente: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro menciona directamente de que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. De acuerdo a estos versículos, nosotros podemos entender de que el enemigo está al acecho buscando una indefensa o debilitada presa para conquistar. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ver un documental en National Geographic. Este documental hacía mención por qué los leones no son tan fieros cazadores como las leonas. Las leonas buscan y corren a sus presas y las acechan sigilosamente, pero los leones tenían una habilidad totalmente diferente para cazar. Y esta habilidad era que el león miraba, acechaba a su presa y buscaba solo aquellas que estaban debilitadas o descuidadas. Los leones paraban en lugares o estaban ubicados en lugares estratégicos, lugares donde había una fuente de agua y el animal indefenso, cuando se venía a aprovisionar agua, él estaba descuidándose de estar alerta a su alrededor, y era en el momento donde el león cazaba a su presa. Hermanos, otra vitalidad que tiene el león es que le gusta comer presas o buscar presas que estén debilitadas. ¿Saben qué, hermanos? Esta ilustración nos hace entender del que el diablo ataca al creyente en las áreas débiles que tiene el creyente. Cuanto más débiles seamos nosotros en alguna área en específico, nosotros vamos a ser vulnerables para las tentaciones del enemigo. Muchas veces decimos que el enemigo tienta directamente, pero si caemos nosotros es porque hay un área débil que no ha sido trabajada directamente en nuestra vida. Ahora, el diablo nos ataca en esas áreas débiles y yo le quiero animar a reflexionar un momento. La palabra del apóstol Pedro en capítulo 5, versículos 8 y 9, y la del apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, versículos 12, menciona que nosotros debemos de resistir al diablo y nosotros debemos de estar firmes ante él. No dice que debemos de perseguir al diablo. Estar firmes y resistir solo será posible si nosotros estamos equipados con la armadura de Dios y si nosotros estamos fortalecidos en el Señor, en el poder de sus fuerzas. Lo dijo claramente el Señor Jesucristo, que este género no sale si no es con ayuno y oración. El que pretender luchar, resistir al diablo debilitado en nuestra vida espiritual, será una ida a la catástrofe, en una derrota directa contra el enemigo. Por eso es necesario que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente, y ese fortalecimiento solo será posible si nosotros vamos directamente a la fuente. Hermano, piense un poquito acerca de su vida, sabiendo que usted debe ser fortalecido para estar firme ante las acechanzas del diablo que sigilosamente pone trampas en nuestra vida. Quiero preguntarle cuál es el área débil que usted necesita fortalecerla en el Señor. Recuerde que el diablo prepara trampas, él busca esa área debilitada y él va a querer que usted caiga. Por favor, trabaje en su vida espiritual en aquellas debilidades, porque si no, usted va a caer directamente en la trampa de Satanás. Un detalle importante, cuando nosotros miramos el versículo 11 que dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra firme se repite en el versículo 11, versículo 13 y versículo 14. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme.
Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El propósito fundamental en esta triple repetición de la palabra firmeza es que nosotros podamos resistir. El término firmeza se utilizaba en la jerga militar y era utilizado por los soldados que iban a la batalla. Firmes en el sentido de ser como una estaca bien clavada donde no se va a poder mover. Doctrinalmente, el apóstol Pablo también hace una alusión en ese sentido en el capítulo 4, versículo 14, cuando dice que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por engaños de hombres que utilizan estratagemas que emplean con astucia las artimañas del error. Esa misma firmeza de no estar de un lado a otro lado, llevado por cualquier viento de doctrina, en la parte doctrinal, también se necesita y se requiere en la parte espiritual, es decir, el conocimiento de la firmeza de la palabra de Dios y también la fortaleza interna para que cuando seamos tentados y acechados por el diablo, mantengamos la firmeza como hijos de Dios. No tambaleándonos, no yéndonos de un lado al otro, sino ser fortalecido para ser firmes. Recuerde, hermano, usted necesita y debe ser fortalecido por Dios en el poder de su fuerza, porque el diablo está al acecho de su vida. No sea ingenuo, no seamos ingenuos e incautos que vamos a ir confundidos y despistados hacia la boca del tentador. Hermanos, la mejor actitud que podemos tener es huir ante la tentación. Lo hizo José y Pablo también lo demanda a Timoteo, que huyamos de todas aquellas cosas que nos van a llevar a esas pasiones que van a provocar una caída espiritual. El segundo motivo por el cual debemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, porque debemos de resistir en el día malo. Acabamos de leer el versículo 13 y voy a repetirlo nuevamente. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. El día malo, fortalecernos en el Señor para resistir en el día malo. Día malo se manifiesta de distintas maneras para las distintas personas o los distintos creyentes. Muchas veces ni sabemos explicar cómo es un día malo. Tenemos que recordar que hay días malos que luego se hacen públicos y hay otros días malos que son muy privados, pero usted en su intimidad, y Dios también lo sabe que usted está atravesando por un día malo. Es decir, hay días malos que se viven en público y también se viven en privado. Un día malo puede ser una enfermedad, un matrimonio que se está destruyendo, unos hijos que se están rebelando y no quieren conocer los caminos del Señor, la pérdida del trabajo, una crisis financiera, un tiempo de depresión o angustia por algo que no está sucediendo, problemas de relaciones con otras personas, pecados íntimos del corazón, cualquier cosa que nos aleje de Dios, una temporada difícil que venga a contracturar nuestra estabilidad puede ser considerado un día malo. Dios nos fortalece y los días malos vienen con un propósito, y ese propósito es buscar la gloria de Dios. En la introducción mencionamos que el fin supremo del hombre es buscar la glorificación del Creador del universo. Dios muchas veces utilizará un día o como esta temporada, un tiempo malo con el propósito de que su nombre sea glorificado y que nosotros le demos esa gloria a Él. Hay algo importante más allá que el día malo, sino permanecer firme durante ese tiempo de dificultad y darle la gloria solo a nuestro Dios.
Alguien dijo por ahí que la primera misión que nosotros debemos de tener es de desglorificarnos a nosotros mismos para darle la gloria a Dios en todo. Los días malos tienen muchos propósitos y nos hacen reflexionar acerca de nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. Una temporada mala la estamos viviendo ahora, lo cual en esta pandemia nos ha demostrado la fragilidad del ser humano. Antes tal vez salíamos de la casa sin siquiera encomendarnos a Dios, sin siquiera orar a Dios pidiendo su protección. Hoy por lo menos debemos de aprender a darle gracias a Dios por la salud. Y si enfermamos, darle gloria a Dios por la salud, porque días malos vendrán para cada uno de nosotros. Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos hace recuerdo de una verdad impresionante. Él dijo, con Cristo estoy crucificado o juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendita actitud que nos enseña a que necesitamos experimentar en unión con Cristo cualquier situación. Pablo dijo, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, porque había un amor presente en el corazón de Pablo, que era el amor de Dios, y había algo presente también en el corazón de Pablo. Cristo se entregó por él. Si sabemos que Dios nos ama y que somos salvos, cualquier situación que vivamos durante el día malo, nosotros debemos de recordar que estamos juntamente con Cristo y que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Hermanos, debemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque es imperativo resistir en el día malo y, como dice la Escritura, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. La tercera razón por la cual nosotros debemos de fortalecernos en el Señor es porque necesitamos valor para predicar el Evangelio. Mire, si hay una persona en el Nuevo Testamento que tenía todo el ímpetu, toda la fortaleza, toda la capacidad para predicar el Evangelio, toda la osadía para anunciar las buenas obras de Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Mismo así, el apóstol Pablo pidió que oren por él para que pueda él predicar el Evangelio y ser instrumento en las manos de Dios. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 18 al 20 de este mismo pasaje del capítulo 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para anunciar con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, aquí vemos a alguien que, conociendo claramente el Evangelio, sabiendo que por la experiencia del pasado muchas oportunidades tuvo para predicar, y con mucha humildad pedía oración, diciendo, la única manera que puedo anunciar este mensaje es siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, es necesario cumplir el mandato de predicar el Evangelio. Pablo, ese hombre osado, nos da el ejemplo. Y para nosotros, ante cualquier situación, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para hablarle y predicar el mensaje de salvación a nuestra familia, a nuestros amigos, colegas, compañeros de la universidad, del trabajo, a gente conocida o desconocida que Dios ponga en nuestro camino. Ser fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza, también nos tiene que dar el poder para anunciar el Evangelio, y ese es un mandato ineludible de usted y mío que nos ha dado el Señor.
Entendiendo todo esto, entendiendo de que nosotros debemos de buscar a Dios y fortalecernos en Él, porque el diablo no pierde tiempo y busca nuestra destrucción, porque vendrán días malos y necesitamos estar firmes, y porque nosotros necesitamos de predicar el Evangelio. La pregunta que le quiero hacer en esta mañana: ¿cómo está su vida espiritual? ¿Usted está fortalecido? Piense un poquito si es que realmente usted está compartiendo el mensaje de salvación con otros. Es porque usted tal vez está descuidando áreas de su vida. Porque tal vez usted no ve necesario y no tiene piedad o compasión por la gente que está a su alrededor, que se va al infierno sin Cristo Jesús. Hermanos, algo tiene que sacudirnos. Y esta pandemia lo que tiene que motivarnos es hablar el mensaje de que solo a través de Jesucristo hay salvación. Amigos, familiares, gente conocida está partiendo, está muriendo. Y solo Dios puede darle un destino eterno a estas personas, porque aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es decir, la esperanza de la vida eterna, de la salvación espiritual solo a través de Jesucristo. Usted tiene que compartir ese mensaje. Cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero nuestro corazón se cierra a cumplirla, es porque no estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, nuestra falta de fortaleza en Dios provoca rebeldía en nuestra vida. Amado hermano, no sea rebelde, busque a Dios. Cuando miramos áreas débiles en nuestras vidas, yo le invito que cuando descubra esto pida a Dios fortaleza. Recuerde que el diablo no es un mito, es una realidad y sus huestes espirituales están al acecho buscándonos para que caigamos. Tal vez usted esté pasando por un día malo o una temporada mala. Amado hermano, aproveche este tiempo para que su vida glorifique a Dios y otros puedan ver que usted es un creyente en verdad, que no es una fe circunstancial, sino que es una fe firme. Sea fortalecido por el Señor y aproveche muy bien su tiempo. Con todo esto que estamos compartiendo de por qué fortalecernos en el Señor, la pregunta es: ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está en su vida espiritual? Tal vez su respuesta es: pastor, estoy débil, estoy hambriento, estoy tan débil, pastor, que me siento raquítico en esta situación, estoy anémico espiritualmente. No pierda más el tiempo y vaya a la fuente, a Cristo Jesús. Busque de Dios. Al comienzo hablamos sobre las disciplinas espirituales. Vuelva a su primer amor. Busque en la palabra de Dios, aliméntese de ella, medite en ella, cumpla lo que está escrito y crea en sus promesas. Busque tiempos de adoración con Dios. Adórelo sabiendo que esa es su finalidad más importante, su propósito de vida. Adórelo con todo lo que usted pueda, con todo lo que usted tenga, con sus labios. Hay una canción que habla acerca de la adoración y que la canción se refiere a que yo le adoro con mis manos, le adoro con mis pies, le adoro con mi voz, y si no tuviera voz, le adoro con el alma, y si no tuviera alma, es porque ya me fui con Él. Que la adoración sea el recurso cotidiano para estar en intimidad con Dios. Adore a Dios. Que su luz alumbre delante de los hombres para que vean su buena obra y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Hermano, le animo a que usted tenga tiempo de oración. Busquen intimidad a Dios. No deje de conversar con su Creador y pida por usted, pida por los demás, pero también agradezca por lo que hay y por lo que no hay. Dios quiere escuchar nuestras oraciones.
Hermanos, yo le animo que usted busque celosamente la santidad, sea intencional en la santidad y sea intenso en la santidad. En otras palabras, apártese del pecado, sepárese del pecado para Dios y busque con todo su corazón la pureza. Mientras pueda, haga el bien y no se canse de hacerlo, porque en su tiempo vamos a cosechar, dice el apóstol Pablo. Y finalmente, abra sus labios para que otros conozcan de Cristo. Hermanos, estos medios de gracia Dios los ha colocado para que usted y yo podamos fortalecernos en el Señor. Que el Señor le bendiga. Y le invito a que en este momento pueda cerrar sus ojos y que oremos acerca de esto. Tal vez hay un área en su vida que necesita ser fortalecida. Aproveche a hablar con Dios. Tal vez está pasando por una temporada mala, es decir, causas externas a su alrededor. Aproveche a encomendar su vida al Señor. Pero por favor, busque de Dios y sea fortalecido por Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo de reflexión sobre lo que tú haces y lo que tú quieres para nosotros. Señor, habla a nuestro corazón. Trabaja en cada una de nuestras áreas y ayúdanos a ser honestos delante de ti. Señor, te pedimos que tú bendigas a aquellos hermanos que están debilitados, aquellos que están pasando, Señor, por un decaimiento espiritual. Te pido en el nombre de Jesús que tú les hagas entender de que necesitan de ti y que vuelvan a ti. Señor, si hay áreas débiles en sus vidas, Señor, porque sí hay áreas débiles, quiero pedirte en el nombre de Jesús de que se trabaje intensamente sobre ellas. Padre, queremos entregarte nuestras debilidades, nuestras luchas, y queremos que tú nos des esa fortaleza para estar firme ante la tentación. También quiero pedirte por aquellos que están pasando por días malos, Señor. Sea cual sea la temporada, que su mirada esté puesta en ti, esperando de tu fuerza para salir adelante. Y Señor, usa nuestros labios para glorificarte a través de testificar de que solo en Cristo Jesús hay salvación. Bendice a la iglesia, bendice a los que están escuchando y ayúdanos a caminar en integridad contigo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Dios de toda gracia, nuestro Señor Jesucristo, le fortalezca en cada una de sus áreas y que Él le bendiga, le guarde y haga resplandecer su rostro sobre usted. Dios le bendiga. Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces
más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos.
empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo